gracias por estar aquí. Es un placer siempre cuando uno se sienta de este lado del mundo, mirar caras que uno adora y quiere tanto al otro lado. Eso hace que todo sea más fácil siempre. ¿Por qué Tina Modotti? Y la culpa la tiene México, claramente. Yo viví 10 años en México, sin duda alguna los mejores años de mi vida, yo creo, en la calle París, en Coyoacán, a una cuadra de la casa de Frida Kahlo. Luego de haber ido centenar de veces al lugar porque me enamoré de la casa y descubrí que tiene una cafetería maravillosa, me iba a almorzar casi todos los días de la semana a la casa de Frida Kahlo. Y cada vez que yo recorría los pasillos de esa casa, me daba cuenta que muchas de las fotos de esa casa estaban tomadas por alguien que se llamaba Tina Modotti. Después de eso, Salma Hayek hizo una película que se llama Frida Kahlo, Frida, donde hay una escena muy bonita donde ella baila con una actriz llamada Ashley Judd, una especie de tango, y terminan dándose como un besito ahí frente a las cámaras. Y descubrí que esa era Tina Modotti. Y descubrí que era un ignorante, porque resultó que Tina Modotti era un verdadero Alfred, que ocultaba una historia absolutamente apasionante, de la que yo me dejé seducir inmediatamente. Como nada en la vida es casualidad, y todo siempre son estas grandes causalidades, a los 3 meses de yo haber descubierto sobre Tina Modotti, una amiga actriz, que yo quiero mucho, me dice, por casualidad tú conoces a Tina Modotti. Y yo casi me desmayé porque esas coincidencias a mí me sorprenden mucho. Y me dijo, ¿por qué no te pones a investigar de ella y me escribes algo a mí? Yo quiero hacer un papel de Tina Modotti. Y yo que soy Tauro, y soy muy obediente, me puse a investigar. Y estuve alrededor de 3 años investigando sobre Tina Modotti. México me ayudó muchísimo, por supuesto. Y me leí todo lo que existía sobre Tina Modotti, especialmente Tinísima, que es un libro que les recomiendo mucho, de Elena Poniatowska. Maravilloso sobre Tina Modotti. Al cabo de 3 años de investigación, hice un guión de cine que se llamaba Tina Modotti. Valga la redundancia, muy original. Con ese guión de cine estuve dando vueltas un par de meses por el mundo porque me gané un premio, en fin, estuve como girando en torno a ese guión. Y un día conversando con mi editora de Alfaguara de Suma de Letras en México, ella me invita a participar de una colección de Suma de Letras que son libros de los cuales se pudiese hacer una película. Entonces me dice, ¿por qué no te escribes un libro del cual se pudiese hacer una película? Y yo le dije, pero vengo al revés. Tengo una película escrita. ¿Te parece si hago el libro de la película? Me dice, mira, nunca lo hemos hecho. Adelante, vamos a hacerlo así. Me encerré en mi casa con el guión de cine a tratar de convertir ese guión de cine en un libro. Y llevaba como 2 meses trabajando día y noche, porque más soy obsesivo. Y cuando llevaba alrededor de 200 páginas del libro, me deprimí, y me deprimí profundamente, porque no me gustaba nada lo que estaba haciendo. Estaba haciendo como una especie de biografía de Tina Modotti. Elena Poniatowska ya lo había hecho antes y lo había hecho infinitamente mejor. Por lo tanto, me deprimí mucho y me puse pijama, que es lo que hago yo cuando me deprimo. Me puse pijama y acosté. Y dije, de aquí no me saca nadie hasta que a mí no se me ocurra algo para descubrir por qué yo tengo que escribir este libro. Estuve días preguntándome por qué yo, un tipo en la medianía de los 30 en aquellos entonces, del siglo XXI, pudiese querer escribir una historia sobre Tina Modotti. Y me empecé a preguntar por qué me sentía tan unido a Tina Modotti, qué había en ella que me podía interesar a mí, o qué había en ella que pudiese repercutir en mi vida de hoy. Y descubrí que había 2 motivos por los cuales admiro profundamente a Tina Modotti. Uno es por sus arrebatos carnales. Como buen Tauro también gozo mucho los arrebatos carnales, me encanta, soy muy de piel. Y Tina Modotti era una mujer absolutamente apasionada. La latina ardiente, me decía, la devoradora de hombres. Era una mujer bellísima, una mujer además que yo admiro mucho, porque es una mujer que se adelantó 100 años a su época. Era una mujer dueña de sí misma, dueña de su cuerpo, dueña de sus ideas. Era una mujer que usaba pantalones, una mujer que fumaba. Era una mujer que absolutamente tenía sus ideas y las ponía por delante incluso de lo que la sociedad dictaba. Y eso a mí me sedujo muchísimo porque yo funciono de esa manera. Y por otro lado descubrí, cómo no, toda la meta política de Tina Modotti, que era una mujer que le ponía voz a los que no tenían voz, era una mujer que hablaba de lo que no se hablaba, era una mujer que desarrolló toda una fotografía protectora, una fotografía absolutamente política, que dejó, por supuesto, en ese minuto, porque provocó un gran escándalo. Entonces descubrí que había una beta pasional, por decirlo de alguna manera, y una beta política en ella que a mí
me hacía mucho sentido hoy en día. Entonces decidí inventar dos personajes, porque además, como escritor que soy un gran mentiroso, entonces esta cosa de estar contando una historia verídica me tenía muy nervioso, porque no decía, ¿dónde entro yo entonces? ¿Dónde empiezo a mentir para sentirme tranquilo? Inventé dos personajes. Inventé el personaje de Pablo Cárdenas, que es un guionista de cine, a quien su agente lo obliga a escribir un guión sobre Tina Modotti. Era un poquitito como mi vida. Y Pablo Cárdenas, un tipo absolutamente cínico e irrespetuoso con los próceres, no tiene mucha cercanía con Tina Modotti, no le dice nada a ella, a esta mujer, y se pone a investigar sobre ella. Eso por un lado. Yo quise representar a través de Pablo todo el mundo político de Tina Modotti. Pablo, el personaje, es un personaje gay, por lo tanto es un tipo que está sumergido en una lucha de derechos, en una lucha particular de gente que no tiene voz, como lo que Tina en su momento defendió. Y por otro lado decidí entonces inventar un personaje de una actriz, Eva, que es la actriz que 8 años más tarde en la historia va a ser de Tina Modotti en el guión que Pablo está escribiendo. Y Eva es una mujer que está luchando por tener un hijo, es una mujer que está luchando por mantener la chispa y el fuego de su matrimonio. Y es una mujer que de alguna manera representa el aspecto pasional, el arrebato carnal de Tina. Entonces se mezclan en esta historia que empecé a inventar 3 caminos. Por un lado, el camino de Pablo Cárdenas, escribiendo una película de Tina Modotti. Por otro lado, la historia de la actriz, que 8 años después está interpretando a Tina Modotti. Y la historia de Tina, mismamente ella, que en el año 1929 se enfrenta a uno de los periodos más tristes de su vida, que es cuando le matan, junto a ella, a Julio Mella, que era su amor, su compañero, su apasionado amante, que lo matan en México una noche por razones políticas y la culpan a ella de la muerte de él. Entonces, no solamente se queda viuda, por un lado, sino que además termina presa por un crimen que no cometió. Por lo tanto, cuando descubrí esta historia en mi mente, pude levantarme de la cama, sacarme el pijama e irme a mi oficina, que es el cuarto del lado, a empezar a contar una historia en donde dos personajes del presente, Pablo y Eva, conforman y crean a la Tina del siglo XXI. Entonces ahí ya me empecé a sentir un poco más cómodo, porque no es que yo estuviera haciendo una biografía ni viajando al pasado, sino que estaba rescatando un personaje del pasado y lo estaba trayendo al presente para hacerlo vivir aquí. Así que por eso para mí este libro es tan importante y es tan interesante, porque es la primera vez, por un lado, que exploro por la verdad, que exploro por un hecho concreto que existe, que es comprobable, que Google nos ofrece material para descubrir que es cierto. Y por otro lado, pude plasmar en esas páginas dos aspectos que son fundamentales e importantes en mi vida, como es la política por un lado y la lucha por mantener viva la pasión y poder descubrir que sí se vale actuar y trabajar desde la piel. Así que no me queda más que invitarlos a que lo lean, a que les guste, a que si no les gusta pues no pasa nada, buscarán otro libro, que buenos libros está lleno por todas partes. Y si alguien, como decía Silvia, tiene alguna pregunta que hacernos, pues será un gusto poder contestarse. Muchísimas gracias.